Pues hoy celebramos la memoria de San Ireneo de Lyon. Es un santo que él presumía de haber sido catequizado por dos discípulos directos del apóstol San Juan, por San Policarpo, ojito a los nombres, y San Papías, ¿no? Pues a él le evangelizaron, le catequizaron estos dos, que a su vez habían sido enseñados por el apóstol San Juan. Y él, cuando es joven, pues acepta ser misionero, y aunque él vivía en Asia, o sea, en Turquía, pues se va de misionero a Francia y se va a Lyon, y él está allí pues en Lyon ayudando al obispo, y entonces pues sale una herejía. Hay problemas en la iglesia, en su iglesia de origen, hay problemas, ¿no? La iglesia pues de origen de San Ireneo era una iglesia con mucha fuerza, muy espiritual, con muchos dones carismáticos, con una fuerza pues tremenda, ¿no? Con manifestaciones fuertes del Espíritu Santo, pero a la vez había desórdenes en eso, y el Papa estaba enfadado con ellos, y San Ireneo fue a mediar. No lo consiguió, salió una herejía efectivamente de ahí, pero cuando él fue a ese viaje, en Lyon hubo una persecución y mataron a todos, prácticamente, o sea, dejaron la ciudad casi limpia de cristianos. De modo que cuando volvió, aunque él era jovencito, le hicieron obispo de Lyon, ¿no? Y fue un obispo de Lyon durante mucho tiempo. Y volvió a encontrarse otra vez en Francia errores parecidos, aunque mucho más burdos, ¿no?, que los de la herejía de su tierra de origen, que eran los gnósticos. Y entonces él, contra esto, pues puso como dos grandes principios, ¿no?, que nos pueden ayudar, ¿no?, a nosotros contra estas herejías gnósticas que a veces pues desvirtúan en nosotros la acción del Espíritu Santo. Y puso dos, ¿no? Primero, que la acción de Dios, ¿no?, la clave está en que transforma nuestra carne. Y él insiste mucho, ¿no?, en la frase del apóstol San Juan: el verbo de Dios se hizo carne. La salvación no es algo solamente así como espiritual, ¿sabes?, una especie como de conocimiento místico que yo tengo, sino que Dios transforma nuestra carne. Y la santidad consiste en dejar transformar lo material, lo concreto de nuestra vida, ¿no? Y por eso la santidad se juega en el ejercicio de las virtudes. Y un santo ordena su vida materialmente, no es así un conocimiento místico, así como que, ¿no?, y luego no. Pues al final la santidad ordena la relación con los padres, la santidad ordena la vida matrimonial, la santidad ordena cómo educo a mis hijos, la santidad ordena todo eso, ¿no? No es que aquí yo tengo un conocimiento místico y no sé qué, ¿no?, y luego la vida humana la tengo destrozada. No. Pues a veces la vida humana está destrozada por el pecado y uno humildemente se pone delante de Dios para que el Señor vaya restaurándola. Y a veces cuesta tiempo, va despacio, no pasa nada, ¿no? Pero la acción del Espíritu Santo, San Ireneo insiste mucho, ¿no?, supone una transformación de la carne que culmina, y este es como uno de los dogmas que él más subraya del credo, culmina con la resurrección de la carne, ¿no? Y toda nuestra vida es un prepararnos con la gracia de Dios y caminar hacia una resurrección de la carne, donde lo más material de nuestra vida va a quedar elevado y transformado por la gracia de Dios en el cielo, ¿no? Y el segundo gran principio que pone como para ayudarnos a no desviarnos, ¿no?, del camino verdadero que el Espíritu Santo nos marca hacia la santidad, es el de la tradición de la Iglesia. Y él se da cuenta que muchas veces somos muy débiles, no solamente carnalmente hablando, ¿no?, sino también intelectualmente hablando. Y muchas veces el diablo nos engaña porque es más listo que nosotros y nos engaña. Y entonces él, sobre todo con la primera herejía que fue en su tierra de origen, la herejía de los frigios, que al final acabó siendo el montanismo unas décadas después, ¿no?, él decía: si es que son buena gente, pero claro, el diablo es más listo que nosotros, nos engaña, ¿no? Dice él: ¿cómo nos defendemos de estos engaños del demonio? Y él dice: pues mira, es lo que dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Dice: por eso, aunque el Espíritu Santo muchas veces nos va moviendo como hacia regiones desconocidas, ¿no?, hacia cosas que no nos imaginábamos, dice, nuestra guía es la tradición de la Iglesia. Dice: ¿y qué tradición? Porque él dice, claro, aquí muchas veces cada iglesia tiene sus propias tradiciones.
Y él, es un poco largo el razonamiento, pero os lo resumo, dice: la tradición de la Iglesia de Pedro en Roma. Y mira que el Papa se opuso mucho a sus amigos, pero él dijo: mira, la tradición de la Iglesia de Pedro en Roma. Y dice, ahí obedeciendo a Roma es como no nos vamos a dejar engañar por el diablo. Obedeciendo a Roma es como no nos vamos a desviar, ¿no? Y él fue uno de los primeros padres de la Iglesia, claro, estamos hablando del siglo II, ¿no?, que formuló con fuerza, no es el primero, antes ya había habido algunos, ¿no?, que formuló con fuerza el principio del primado de Pedro, para que no nos engañe el diablo, ¿no?, el primado doctrinal. En el Papa está como resumida toda la tradición de la Iglesia. Y cuando uno tiene duda y cuando uno no sabe si le está engañando el diablo, que acuda a la Iglesia de Roma. Y la Iglesia de Roma tiene ese papel de guiarnos, ¿no?, en medio de las dificultades y de los posibles engaños del diablo, ¿no? Pues él pone como estas dos cosas, ¿no?, para ayudarnos a que el Espíritu Santo realmente nos guíe y no nos acabe engañando el diablo bajo capa de ángel de luz, ¿no? Uno es la transformación, la redención de la carne. Y esto nos tiene que ayudar a concretar nuestra vida espiritual, a dejar que el Señor poco a poco vaya transformando las cosas concretas y materiales de nuestra vida. Y en segundo lugar, la obediencia a la jerarquía de la Iglesia, ¿no?, que no tiene por qué ser más santa, pero sí que tiene un carisma para iluminar, para guiarnos, ¿no? Pues le pedimos al Señor, por intercesión de San Ireneo, pues que nos dé estas dos claves, ¿no?, que él inspiró a este gran santo, para que también nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo a la santidad, venciendo los engaños de un enemigo que es más listo que nosotros y que por eso necesitamos fiarnos de Dios, ¿no?, y abandonarnos en Él. Pues se lo pedimos al Señor para nosotros y para toda la Iglesia, por intercesión de San Ireneo.